¿Qué se necesita para hacer una aplicación? En realidad, el objetivo no es tener una app. El objetivo es descubrir un problema, enamorarte profundamente de ese problema. Pero lo que no hubiera pasado jamás, Eric, es que yo un día de ocio o en una junta creativa, en la sala de juntas, se nos hubiera ocurrido, ¿y por qué no le entramos al transporte? Y desde esta oficina hubiéramos planeado la idea ideal del transporte, la hubiéramos desarrollado y un día llegáramos a ofrecérsela al usuario, porque estoy seguro que esa sería una mala idea. No inventamos nada. Nos preguntamos, ¿no será que hay una manera más inteligente de hacerlo? Y yo creo que pude haber emprendido sin ser abogado. Al final, el emprendedor se agarra, toma, se hace de los elementos que traen la alforja, y yo traía el derecho, ¿no? La razón de la existencia de los emprendedores es que existen problemas. Solucionarlos también de manera tan inteligente que haya personas dispuestas a pagar por ello, ¿no? Y esto pues genera empresa. ¿Serías político algún día? Hasta el día de hoy, la tecnología ha hecho la vida más fácil. El reto de la tecnología en el futuro es ahora hacer la vida mejor. De fácil a mejor, pues no me le cambié. Vida fácil, vida mejor. Pero hay de fondo una gran diferencia. ¿Quién ayuda más a la sociedad? ¿El emprendedor o el político? Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 63. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que estén reproduciendo este contenido audiovisual. El día de hoy estoy muy contento y necesito instalar un RAM de 128 GB para poder mantener una conversación con el CEO que tengo enfrente. Mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor y el día de hoy tengo a Carlos Anaya. Carlos, de nuevo por acá, ahora en la oficina de aquí. Querido Eric, qué gusto. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se alcance, caray. Qué gusto volver a hacer este episodio con mucho más contexto de todo lo que también has logrado, porque hay nuevos productos de Kigo, hay muchas cosas nuevas que has hecho. Y quisiera que, bueno, alguien que no haya visto antes quién es Carlos Anaya, qué es Kigo, pues vea el episodio anterior, que lo voy a dejar justamente por acá. Sin embargo, pues creo que una breve introducción caería bien. ¿Qué es Kigo y quién es Carlos Anaya? Empiezo al revés. Carlos Anaya es hoy, en 2025, un emprendedor de 41 años, papá de 4, casado felizmente hace 9 años, enamorado de la vida, con muchísima pasión, redescubriendo también qué es esta etapa de los 40, en un país lleno de oportunidades, con un profundísimo amor a México y con ganas de hacer cosas grandes para poder transformar vidas, inspirar a otros y hacer equipo. Kigo es una empresa de tecnología fundada hace 15 años, que fue fundada como Parquimóvil y que ahora hace un par de años evolucionó a Kigo, y que a diferencia de otros emprendimientos que tienen una claridad total, de hecho seguramente por las capacidades de su fundador, en este caso lo noble de esta industria y lo necesitada de disrupción compensó las deficiencias del emprendedor y nos ha hecho ir entendiendo con los años de qué se trata, ¿no? Empezamos haciendo un tema que eran parquímetros para ser pagados vía SMS. Después entendimos y nos hicieron ver, incluso mentores, amigos, un consejo consultivo, que había que entrar al mundo del parking en general, porque el mercado era más grande que solo el pago del parquímetro. Y luego la pandemia, como crisis de una empresa que se dedicaba a cobrar por pagar parquímetro y pagar estacionamiento, nos hizo reinventarnos, entrar al mundo del control de accesos. Y hoy, a la postre, y uniendo los puntos, como aquel famoso emprendedor icónico decía, entendemos que lo que tenemos es una plataforma de movilidad inteligente, una llave que te hace poder fluir de manera eficiente la ciudad, y que el reto que tenemos es conectar todos los nodos de movilidad que existen en la ciudad para que el usuario de las grandes metrópolis pueda fluir, pueda evitar pérdidas de tiempo y sobre todo pueda vivir de manera más inteligente e integral pues, su ciudad. Hay puntos de inflexión que ha tenido Kigo, ¿no? En el sentido de que has crecido con nuevos productos, pero parte justo de este tema de cómo te transformas de SMS a ser una app. ¿Qué se necesita para hacer una aplicación? Hoy, nada, un acceso a internet y un poquito de RAM, ¿no? Pero evidentemente necesitas gente técnica. Tu servidor, soy abogado, tengo una maestría en ciencia política. No tengo idea a la fecha y me encantaría, pero de programación. Hoy programas como Lovable y inteligencias artificiales me compensan esa necesidad. Pero yo cambiaría la pregunta, ¿no? O sea, más bien, ¿por qué necesitas una app? En realidad, el objetivo no es tener una app.
El objetivo es descubrir un problema, enamorarte profundamente de ese problema, padecerlo, que es la mejor manera de convivir con él y por lo tanto enamorarte, y luego atrever a plantear maneras distintas de afrontarlo. En muchos casos, la aplicación o este dispositivo, este código dentro de un dispositivo móvil es el mejor camino. Pero hoy yo creo que más que nunca deja de serlo y hay otras formas, ¿no? Hay reconocimiento facial, análisis de imágenes, interacciones de mucho tipo, chatbots. Entonces, más bien te diría, el reto no es hacer una app, el reto es plantear una solución inteligente a un problema que existe y tener la humildad para estar escuchando a tu mercado y viendo cómo quiere que se lo soluciones. Como abogado, me imagino, pues, si tuviste que checar muchos contratos y muchas cosas para poder emprender este negocio tan disruptivo. Porque, por un lado, pues está esta parte de nadie lo ha hecho, pero ¿qué de lo que yo puedo hacer, lo puedo realmente hacer? En este panorama, al hacer tú la aplicación o al diseñarla con tu equipo, ¿qué encontraste? ¿Qué fue como, rayos, esto no sabía que necesitabas para hacer una aplicación? A ver, la solución, me atrevo a decir más que la aplicación, la solución está mutando todo el tiempo, hay oportunidades, hay necesidades, hay limitaciones, hay legislación que no estaba y ahora está, hay necesidades de certificaciones. Entonces, desde la parte jurídica, yo creo que más que ayudarme el derecho y el conocimiento del derecho para saber qué hacer, nos ha ido diciendo como de qué tenemos que cuidarnos, ¿no? Y yo creo que pude haber emprendido sin ser abogado. Al final, el emprendedor se agarra, toma, se hace de los elementos que traen la alforja. Y yo traía el derecho, ¿no? Y eso me estructuró de cierta manera y ayudó a que la empresa no requiriera a lo mejor tanto apoyo en esa área, pero evidentemente requirió una área de tecnología mucho más robusta que si hubiera sido yo alguien con una base tecnológica. Pero, ¿qué fue lo que fuimos descubriendo? Primero, que no hay nada escrito. O sea, que no hay nada más tonto que querer solucionar algo en una sala de juntas del piso 12 como estamos hoy. Que las soluciones que transforman al mundo se viven en la calle, junto al cliente, padeciendo, sudando y sangrando la realidad. Y entonces, algo que ha caracterizado a esta plataforma es que no estamos ni enamorados ni obsesionados con lo que hoy son nuestras soluciones. Triste hubiera sido que hace 15 años hubiéramos dicho es genial pagar el parquímetro con un SMS y hoy siguiéramos siendo los locos que defienden el SMS. Muy rápido evolucionamos al app porque era más inteligente hacerlo con una app y hoy te puedo decir que estamos evolucionando hacia el reconocimiento de matrículas, hacia el reconocimiento facial, hacia la validación biométrica porque es más inteligente. ¿Y qué va a pasar en 3, 5 o 10 años? No tengo idea. Lo importante es que en lo que sí estamos obsesionados es en que no haya filas y la gente, las personas de las grandes ciudades no pierdan el tiempo. Y iremos tomando lo que exista en el mundo, haciendo la aclaración de que aquí no inventamos nada, simplemente somos muy metiches, muy preguntones, vemos qué está pasando en el mundo y traemos esas soluciones, las empaquetamos de una manera que consideramos inteligente, pero sobre todo práctica, y se las ofrecemos al mercado. Y hoy tenemos a 4 millones que al menos hasta el día de hoy les ha gustado cómo se las planteamos. Tú has validado un producto muy bien y lo has adaptado a otros formatos, ¿no? Tienes hoy en día Kigo School Access, tienes varias cosas muy creativas. Yo te decía, para mí eres un cao nato porque eres alguien que ha desarrollado nuevos proyectos. Y acá quiero preguntarte y quisiera comprender cómo es que validas que funciona el servicio que estás ofreciendo. Siendo el usuario. O sea, yo creo que esa es la clave. Yo no me atrevería a mandar un producto al mercado del que no soy un usuario. Es decir, que no es un dolor real el que estoy sufriendo. Y así, o sea, esa ha sido la manera en la que se van creando los productos. El Kigo School Access se creó porque cada vez que mi señora me decía, tengo 4 hijos, me decía, ve a recoger a los niños, y yo perdía 40 minutos y Mateo no escuchaba que lo habían voceado, entonces estaba jugando fútbol. O sea, debe haber una manera más inteligente. Y entonces cuando el motor, cuando el insumo del emprendimiento o en este caso de la creatividad
es el dolor propio, lo vuelve muy legítimo. Y también eso me legitima ofrecérselo al público en general, porque digo, esta solución me solucionó a mí las filas para recoger a mis hijos. Tengo la autoridad moral de decir, te conviene y te serviría y aprovéchala, ¿no? Igual que yo era el principal perdedor de boletos de estacionamiento en los centros comerciales, ¿no? Por eso, incluso que tenemos competencia que va surgiendo y que ellos usan el boleto, me dicen, oye, pero tú ¿cómo decidiste que tenés que hacerlo sin boleto? Y otra vez, yo hice un producto para mí. Si yo pierdo boletos, para mí no es una solución que ahora tenga que escanear el boleto con el celular. Tiene que haber algo más inteligente que pueda prescindir del boleto. Y además luego les ponen los componentes ecológicos, de pues cuántos millones de toneladas de papel se gastan en el mundo solo para poder imprimir la hora en la que entraste en un estacionamiento. No es la manera más inteligente. Entonces, cuando precisamente el motor o la guía o la estrella polar de tu producto esta es la manera más inteligente de hacerlo, eso va legitimando y te va haciendo encontrar un producto que al final, pues tú no eres de Marte. Entonces hay muchísimas personas que comparten ese dolor contigo y que están dispuestos a pagar. Y además eso lo hace más sencillo porque estoy hablando con un mercado que conozco porque es el mío, ¿no? Difícil estas personas que desde una posición o superior o inferior o de distinta latitud del mundo hacen productos para alguien en otra parte del planeta, ¿no? Porque ahí sí, mis respetos, qué capacidad de absorción o de proyección tienes para sentir los dolores que no son tuyos, sino que estás compartiendo a distancia, ¿no? Pero la movilidad es un dolor que todo el mundo padecemos y que también la falta de tiempo. Entonces, optimizar a través de tu aplicación me parece como muy, muy inteligente y muy interesante, porque si me lo contaras hace 14 años que empezó Kigo, más o menos todo esto, me pregunto, ¿cómo lo haces en Puebla? ¿Cómo validas un emprendimiento en Puebla? Otra vez, teniendo el tema del primer control de acceso residencial que tuvimos fue el fraccionamiento donde tienes tu casa. El primer escuela que tuvimos con el sistema fue la escuela donde están mis hijos, ¿no? El primer estacionamiento fue el de un amigo, o sea, al final, y que yo usaba. Pero también eso es importante y se los digo a los emprendedores. En todas las primeras ocasiones lo que me estaba jugando no era la marca, no era el contrato, era mi prestigio personal, porque es el papá de los niños Anaya que está diciendo que tiene una solución, la ponemos y el que se va a quemar con el director o con las mises y tal, pues es tu servilleta. Y por supuesto que te vas a quemar porque siempre fallas al principio. Y siempre tengo un socio, Herberto, que siempre dice, Carlos, es que tú dices lo que piensas para luego creerte lo que dijiste, ¿no? O sea, entonces, un poco, pues estás diciendo las cosas que van a pasar cuando no han pasado, porque sabes que pueden pasar. Y porque tienes que validar que es algo inteligente. Tonto habría sido, otra vez en el piso 11, crear una solución y luego bajar y decirles, ¿les gustó? Para que te digan, no sirve de nada. No, pues tú más bien vas lanzando ideas, vas viendo reacciones y cuando ves que cuaja o que tiene sentido, pues entonces regresas a desarrollarla para poder probarla. Y la clave, y si no reconozco a quien lo haga de manera distinta, es estar ahí. O sea, ponerte a la salida del colegio y ver a la mamá que se la atoró, a la persona que no le funcionó, poner tu cara, pedir perdón, decir voy a corregir rápido y luego tener la resiliencia de regresar a tu laboratorio y corregir muy rápido. Te estoy hablando, tienes desde las 3 de la tarde de ese día hasta las 3 de la mañana porque hay que dormir un rato y a las 7 de la mañana hay que volver a probarlo, ¿no? Y ver cómo la entrada a la escuela ya fue más fluida y eso va marcándote cuál es la solución. Y ojo, no siempre tienes que ser tú el detentario o el destinatario final de la solución. Te voy a poner una anécdota muy personal, ¿no? Yo mucho tiempo, cuando fui joven y tal, pues me moví en transporte público. De hace unos años a la fecha, por practicidad, por lo que sea, pues uso auto privado, ¿no? Y Uber muchísimo además, o Didi y demás. Pero el otro día venía con una de mis hijas, con Carlota, en la camioneta, y entonces iba manejando y me dijo, oye papá, vio un autobús, y me dijo, oye papá, ¿por qué en Puebla o en México nunca nos subimos al autobús, no? Y entonces dije, oye, esta niña está creciendo, porque claro, cuando vas de vacaciones y es hasta cool, ¿no? Subirte al trolley Entonces, te lo juro, desvié, metí a un centro comercial cercano aquí y estacioné y dije, no, Carlota, vamos a subirnos. Y entonces la tomé en la mano, nos cruzamos la calle, llegué en este transporte que compré una tarjetita, compré la tarjetita ahí en el cajero, ¿no? Me subí y Carlota iba volada, ¿no? Y le dije, porque además esto es lo que muchísimas personas hacen en tu ciudad y no pasa nada y además es bueno que sepas cómo hacerlo, ¿no? No la voy a mandar. Pero ¿qué pasó en automático cuando ya vienes con este mood de preguntón y de tal?
empecé a ver que había un chorro de áreas de oportunidad y hasta me dio coraje. Dije, oye, ¿por qué no me había dado cuenta de esto? ¿Hace cuánto no me subía? Está mal hecho, ¿no? El proceso no es claro, la tarjeta no está bien. Y bueno, te puedo presumir, y aquí lo tengo encima, que ya nosotros estamos lanzando nuestra tarjeta de transporte. Tenemos una solución que estamos piloteando. Vamos a pilotear en una universidad pública y en un complejo residencial. Y probablemente gracias a esa intuición, esa pregunta inocente de una niña de 6 años, y a que me llevó a una situación en donde vi que podría haber una manera más inteligente de hacerlo, hoy estamos probando. Y por supuesto, esa experiencia única no hizo que la solución sea buena. A partir de entonces, tu servidor y buena parte del equipo nos hemos subido varias veces al transporte, hemos entrevistado a un par de choferes, entrevistado al guardia de seguridad de la garita del transporte, hemos hablado evidentemente con la autoridad y tal, y hemos detectado que sí, que hay una área de oportunidad. Pero lo que no hubiera pasado jamás, Eric, es que yo un día de ocio o en una junta creativa con gente hipercapaz como tenemos en esta empresa, en la sala de juntas, se nos hubiera ocurrido, ¿y por qué no le entramos al transporte? Y desde esta oficina hubiéramos planeado la idea ideal del transporte, la hubiéramos desarrollado y un día llegáramos a ofrecérsela al usuario, porque estoy seguro que esa sería una mala idea. Al menos tu servidor, todas sus ideas no son propias, sino que parten de observar la realidad, de preguntar y de probar, fracasar e ir encontrando el hilo de la respuesta correcta. Es que yo veo claramente que tú eres un creador nato. Es lo que digo que es este KO, ¿no? De Chief Architect Officer o un Chief Product Officer, que es prácticamente, creo que es cuando pues igual creas un producto y lo vas validando y demás. Veo nato eso en ti. Pero lo que yo quisiera comprender y que la gente le caería muy bien comprender es cómo haces para que se te ocurra así más allá de la observación. Porque, bueno, yo puedo observar el problema, pero cómo rápidamente adaptas a tus herramientas para crear la solución. A ver, yo no soy un product o creator o innovator. Pero ¿cómo creas un producto? Pero, exacto, o sea, me pongo en los pies con un poco de empatía de quien lo padece y digo, ¿no será que hay una manera más inteligente de hacerlo? Y empiezo a conectar puntos. O sea, y te juro, yo no creo nada. O sea, no inventamos nada. Nos preguntamos y creo que la clave es, fíjate, porque además parece que el que crea da respuestas, ¿no? Y es el genio de las respuestas. ¿De dónde saca, de qué chistera mágica saca la idea del producto? Y lo que menos importa es la idea o la respuesta. Lo más valioso, al menos en el proceso creativo de esta empresa, son las preguntas. Y parte primero de la pregunta de, ¿esta es la manera más inteligente? Oye, ¿por qué hay que comprar la tarjeta plástica de esas características en un cajero? ¿Por qué hay que pagar de esta manera? ¿Por qué el cajero está fuera de la garita? ¿Por qué el torniquete? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? E irónicamente es de los porqués que surge el producto, no tanto de tuve una idea deslumbrante y ahora tengo que llevarla a cabo. Porque además cuando tienes esa, pues llamémosle humildad, de decir, mira, yo no tengo la respuesta, pero voy a hacer todas las preguntas, incluso la idea pierde ese valor y pierdes. Yo he visto mucho, y nos ha pasado en esta empresa y me ha pasado a mí en lo personal, pero he visto también muchos emprendimientos que fracasan porque la idea era tan buena que se empecinaron en tener que sostenerla, ¿no? Y yo te diría, no, lo valioso no debe ser que tu idea sea buena, sino que tenías tanta pasión por resolver ese problema e hiciste tantas preguntas que al final te terminaste, y eso no es mío, es de Uri, el fundador de Waze, enamorando profundamente del problema. Y cuando hay alguien enamorado, pues empiezan a surgir formas de enfrentarlo, ¿no? Y bueno, y ahí viene el tema también que ahora está tan en boga de los emprendedores, de que tenemos que ser locos, ¿no? Y la fundadora de Endeavor, que es esta organización a la que nosotros pertenecemos y la que le agradezco muchísimo, Linda Rottenberg, tiene esta frase que a mí me apasiona, que además está aquí en nuestras paredes de la oficina, que dice, si tus amigos no piensan que estás loco es porque no has pensado suficientemente en grande. Fíjate, ahí nadie habla ni de la idea ni de la respuesta. Es que hay que pensar en grande. Y para pensar en grande, primero hay que preguntarte de manera incómoda. Y a partir de las preguntas incómodas vienen los pensamientos grandes, ambiciosos, generosos. Veo que eres una persona que tiene bases muy claras, que tiene el tema de creación, pero algo que conecta con que sea negocio es vender. Entonces, la verdad que yo cuando me eché el podcast, así que lo volví a analizar varias veces, sí, en la edición, en checar los clips, en todo cuando hicimos este primer episodio, dije, de todos los
emprendedores, empresarios o personas de comunicación que han venido al podcast, creo que es la vez que más me he enfrentado a alguien que ha sabido vender muy bien su producto, ¿no? Ha sabido conectar, ha sabido lograr esto. ¿Qué tip le das a la gente para vender mejor? Tú has vendido un montón de proyectos. Yo aclaro. Yo me declaro, o sea, yo no nací vendedor. Aquí sí dicen que el emprendedor, el tal, nace o se hace. Al menos en este caso, el vendedor no nació. Yo, es más, vender me daba muchísimo miedo. Yo no quería vender, o sea, y era un tema como de inseguridad y tal. Y a la fecha, te lo digo con toda honestidad, digamos, estas preguntas no me las enviaste y no las preparé. O sea, al final mi manera de vender es con muchísima autenticidad y no buscando venderte, buscando tratar de compartirte algo que para mí es valioso. Siempre hago la aclaración en cualquier conferencia y lo hago en este podcast. No pasen estas respuestas ni por ChatGPT ni por un rigor académico, porque seguramente no lo tienen. Yo les estoy contando mi experiencia, lo que yo creo, lo que yo he vivido. ¿Y qué creen? Si me estoy equivocando, que probablemente lo haga, no va a tener empacho en el próximo podcast en 6 meses decir, y estaba mal. Y creo que de eso se trata. Lo único que quiero es compartirte. Entonces, cuando vendo, objetivamente, yo lo que intento es entrar en la cabeza y el dolor que me está manifestando este fraccionamiento al que se le metieron hace 3 semanas y entonces nos habló para ver cómo les ayudamos a blindarlo, o esta escuela que tiene un problema de movilidad grave y ya el ayuntamiento los quiere clausurar porque hacen filas en la avenida, o este ayuntamiento que tiene un problema de saturación de espacios en la zona centro y esto está haciendo que estén muriendo los comercios. Y entonces no es, ya te traigo la respuesta, es a partir de entender tu dolor, empiezo a plantearme, oye, ¿cómo lo haremos más inteligente, más inteligente, más inteligente, más inteligente? Y entonces planteamos una solución. Kigo no vende productos, Kigo no tiene, de hecho estamos haciendo una reingeniería total en la era comercial porque hemos cometido el error de tenerlos separados por productos. Está el equipo de parquímetros, el equipo de estacionamientos, el equipo de control de acceso, el equipo de valet parking. Y es un gravísimo error. Más bien, hoy el equipo comercial se está especializado en industrias. Está el equipo especializado en hablar con universidades, el equipo especializado en hablar con hospitales, el equipo especializado en hablar con gobiernos. ¿Qué vende? No sabemos hasta tener la cita y escuchar los dolores de la universidad o del fraccionamiento o del centro comercial o del ayuntamiento. Y en razón de que escuchamos sus dolores, gracias a Dios, después de 15 años de tener el día de hoy a más de 40 genios de la programación y tener cientos de miles de líneas de código, es más sencillo voltearse y decir, en razón de estos dolores, me volteo a la alforja Kigo y encuentro que el producto de control de acceso que tenemos porque hicimos para un fraccionamiento, más el de validación biométrica que hicimos para una escuela, más el de valet parking que hicimos para un estadio, si lo unimos de manera inteligente, pues les sirve a ellos para solucionar a lo mejor el problema que tenían, que era de asistencias, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, al final, ya lo de menos es luego negociar cuánto puedes pagar o cuánto va a costarte. La clave es tener la garantía de que el dolor que tenías quedó solucionado. Y luego viene esto que se vuelve hiper intenso y hiper apasionante, donde ya no solo la chamba es solucionarle a un cliente un dolor, sino que te vuelves un tanto doctor de la ciudad, porque en la medida en que tienes a muchos clientes y a cada uno de ellos le diste la medicina para su dolor, te das cuenta de que el problema no era de ese cliente, sino que era un problema orgánico, producto de malas decisiones de muchas personas al mismo tiempo, y entonces empiezas a darte cuenta de que la ciudad fluye mejor y de que la ciudad, sin tener un dueño único, porque la ciudad está constituida de cientos de negocios, miles de familias o millones y demás, la empiezas a curar. Y eso está padrísimo, porque entonces conectas puntos. Y la frase más común en esta empresa, en cualquier junta, es, nosotros jugamos a 3 bandas siempre. O sea, te soluciono esto porque sé que eso también soluciona el de junto y eso también hace que el tercero en juego me pague, ¿no? Y así es. O sea, otra vez, soy un mal vendedor, pero creo que soy un buen escuchador, soy un buen conector de puntos. Y también te voy a decir, creo que tenemos un buen storytelling y es bien importante. Porque... La verdad que sí lo noté en el podcast que hicimos, ¿eh? O sea, y me parece interesante porque también hablas de historias, que hay una que me gustaría que compartamos, porque hemos hablado como esta faceta de Carlos como el empresario poblano y esto y el otro, pero luego llegas a unas ligas que chocas y dimensionas que hay soluciones que a veces no la creemos. Nos comentaste en una conferencia respecto al tema de
de cuando te sentaste en ese café en Estados Unidos, donde van muchos CEOs de startups importantes en el mundo y de empresas como Facebook y demás. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, a ver, la historia es mucho menos sofisticada de lo que tú, que eres gran comunicador, presenta. La historia es muy sencilla. En Endeavor, que es esta organización en la que pertenecemos, hay un proceso para poder ser un emprendedor de Endeavor, y parte del proceso es que tienes que ir pasando por certificaciones o paneles de selección, que además son muy interesantes porque tienen que elegirte gente muy relevante de las industrias y de la tecnología por unanimidad, ¿no? Entonces, bueno, pasamos un panel regional en Puebla, que fue en la UTLA en su momento, y bueno, pues ahí lo pudimos manejar bien y pasamos a la siguiente fase. Pasamos una fase nacional, que fue en el TEC de Monterrey, en Santa Fe, y pasamos. Entonces pasamos a un panel internacional. Y el panel internacional fue en la Universidad de Stanford, ¿no? Los mentores, pues imagínate, eran ya directivos de empresas importantes, porque más Endeavor tiene pues, un gran prestigio y una gran marca y un gran network, y entonces invita gente muy fregona para que vengan startups de todo el planeta a platicar sus ideas y ver si son certificados o seleccionados en este panel. Y entonces, en este proceso, pues yo llegué 2 horas y media antes. Yo nunca había estado en San Francisco, yo hablo pésimo inglés, o sea, gran ejemplo de quien no debe estar ahí, ¿no? Pero esas cosas hay que agradecerle a Dios y a la vida cuando te tocan. Yo llegué antes a mi panel, y como todavía faltaba un rato, pues no pude estar ahí afuera sentado en el pasillo. Así que me pasé a un Starbucks. Y sí me acuerdo que ese Starbucks es famosón, o antes era más famoso, porque era un Starbucks que está en la zona ahí de Silicon Valley, ¿no? Cerca de la Universidad de Stanford, en donde pues, es esta fuente de innovación y de emprendimiento. Y entonces cuentan que a veces llegaba Mark Zuckerberg en sus chanclas de Adidas que eran tan clásicas de él, o algunos otros CEOs, y pedían un café y se lo llevaban y pues, se movían, ¿no? Como seguramente te los encuentras también en parques y demás. Entonces, un poco el chiste, que además sí era una realidad, es que yo estaba muy nervioso por la presentación que iba a hacer, que además la tenía que hacer en inglés, a estas personas que son súper técnicos, súper tech guys, ¿no? Y yo, pues siendo un abogado, les iba a hablar de tecnología y les iba a hablar de lo que estábamos haciendo en Zacatlán de las Manzanas y en Chignahuapan, Puebla, ¿no? Entonces, estas personas. Y entonces estaba muy nervioso, me fui al café y un poco mi ilusión era, pues igual y ahorita llega Zuckerberg o Musk o alguno de estos wows y pues les cuento lo que estoy haciendo en mi mal inglés y me contratan y me evitan el ridículo que voy a hacer ahorita en el panel en la escuela de graduados de Stanford, ¿no? Entonces, un poco jugando con esto, pues en la media hora que estuve viendo ahí, pues no había ningún famoso, ¿no? Y con mi cafecito. Pero lo que sí empecé a ver fue a las otras mesas, y muchos eran alumnos, ¿no? de Stanford, y sí dije, wow, estos cuates sí están expuestos a lo mejor que existe, ¿no? O sea, estos cuates están en una universidad en donde, pues, de aquí nacen las grandes ideas del planeta. Aquí los libros que nosotros leemos y estudiamos, aquí les dan clases los que los escribieron, ¿no? O sea, es el lugar del protagonismo. Entonces sí dije, estos sí van a cambiar el mundo. Yo no, yo vengo a hablar de Zacatlán y Chignahuapan. Y un poco como me empecé a deprimir, agarré, gracias, gran ventaja del Starbucks, que puedes mover las sillas. Entonces, agarré mi silloncito y lo volteé a ver la calle, ¿no? Y lo cuento porque así lo viví, pero también porque son esos momentos que dices, aquí entendí algo y por eso lo platico. Empecé a ver la calle y entonces en los 10 minutos que estuve viendo la calle, empecé a caer en la cuenta y dije, oye, qué chistoso. No me están llorando los ojos como siempre me lloran cuando me siento en una terraza en un café en la Ciudad de México, ¿no? No ha pasado ningún centroamericano haciendo una seña rara pidiéndome dinero o algún niño, ¿no? Ofreciéndome chicles. No ha pasado ninguna patrulla. No me siento inseguro y estoy escondiendo el celular y la computadora porque no me vayan a asaltar. No veo problemas de tráfico, no veo baches, ¿no? Entonces un poco la reflexión era, oye, ¿dónde están los problemas? Porque si algo he aprendido en estos años es que el emprendedor se alimenta de problemas. O sea, la razón de la existencia de los emprendedores es que existen problemas. En la medida en que existen muchos problemas, tiene que haber muchos emprendedores, porque nuestra chamba es solucionar problemas. Solucionarlos tan bien y de manera tan inteligente que haya personas dispuestas a pagar por ello, ¿no? Y esto pues genera empresa. Entonces, al final dije, oye, no hay problemas. Estos cuates con sus super Macs, con sus super sudaderas, con el logo de Stanford y demás, ¿qué hacen? ¿No? O sea, están en el mejor lugar, pero no tienen el insumo básico, no tienen la gasolina. Entonces, muy chistoso, porque la anécdota completa es que me volteé y fui a ver a una de las mesas, que se ven muy intensos con sus computadoras. Me acuerdo, eran 3 hombres, una mujer. Estaban ahí.
Y llegué y les pregunté, en pésimo inglés, les conté que venía de México, que venía a un evento de Endeavor. Cuando dije Endeavor, como que ya me hicieron un poquito más de caso. Y les pregunté qué estaban haciendo. Y me contestaron, entendí que no eran estudiantes de licenciatura, sino de maestría. Y estaban desarrollando un proyecto emprendedor. Y en un perfecto elevator pitch, ¿no? Me dijeron, estamos preparando un producto para acabar con las casas de cartón. Dije, ¿cómo? Sí, me explicaron, sí. Estamos haciendo un polímero plástico con 6 características que va a poder darle hogar o darle techo a todas las personas en el mundo, lo cual pues, es padrísimo. O sea, no es lo más triste que haya personas que viven pues, en esas circunstancias insalubres, peligrosas y demás. Y entonces me acuerdo que dije, oye, ¿y qué están haciendo en este momento? Y me dijeron, estamos estudiando a fondo el problema. Y me enseñaron sus pantallas. Y en una pantalla estaban viendo un documental como de Discovery Channel sobre las favelas, ¿no? Que muchas favelas en Brasil, que la gente vive en casa de cartón. Y en otro tenían como un tipo Wikipedia con una explicación en inglés, evidentemente, sobre las casas de cartón y muchas fotografías, ¿no? Y entonces ahí me cayó un 20, que además fue un regalo de Dios porque me empoderó para después entrar al panel de selección y gracias a Dios desde 2013 haber sido seleccionados Emprendedor Endeavor. ¿Qué fue? Ve qué ironía. Estos cuates están en el lugar en donde está el conocimiento, pero les falta la gasolina, que es el problema. Probablemente si estos cuates fueran científicos, deportistas o cualquier otra de estas especialidades, están en el mejor lugar del planeta, porque allí hay todo. Pero dado que son emprendedores, están en un muy mal lugar, porque no hay gasolina, porque ya pasaron 13 años de eso y no les por desearles nada malo, no me acuerdo ni de sus nombres, pero no han acabado con las casas de cartón. Y probablemente ellos no van a acabar con las casas de cartón del mundo, por la simple razón de que ellos no han padecido el problema, no han olfateado el problema, no han vivido el problema, no han sentido el problema. Y es muy difícil enamorarse de un problema a distancia. No van a conocerlo a detalle a través de la pantalla. Te voy a decir la diferencia, Eric. A 25 minutos de distancia de esta oficina para allá, hay gente viviendo en casa de cartón. Y a 40 para allá, hay gente viviendo en casa de cartón. Si hoy alguien quisiera acabarla con las casas de cartón, tendría que ser un poblano o un centroamericano, o un latinoamericano o un regio que tiene cerca las casas de cartón. Y lo primero que yo les recomendaría antes de estar pensando si el polímero es plástico o de otro material es váyanse a dormir una noche en una casa de cartón. Entrevisten a la gente que está en la casa de cartón. Pregúntenle por qué vive en una casa de cartón. Y cuando tengan todos los elementos y verdaderamente se enamoren del problema, y la única manera de enamorarse de un problema es padecerlo, sufrirlo, sentirlo. No te digo que tengan que vivir en ella, pero sí que la sientan. Entonces empiecen, antes de querer dar la solución del polímero, empiecen a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ese instante van a encontrar paradigmas. Y seguramente en el instante en que ubiquen un paradigma lo suficientemente potente para haber esclavizado a tantas generaciones a vivir en esas condiciones, van a poder tener una buena idea de negocio y van a tener que empezar a sudarla, sangrarla y vivirla con pasión para después, si Dios quiere, acabar con las casas de cartón del mundo y ser los emprendedores que le donan ese don, ese regalo a la humanidad. Y esa es la mayor ilusión. Y seguramente eso les va a dar mucho dinero. Pero ese es, al menos en mi experiencia, esa es la lógica y ese es el camino a vivir para poder acabar, en este caso, con las casas de cartón. Y es la anécdota, que más que haberme encontrado con grandes CEOs en ese café, más que haberme traumado por las deficiencias del país en el que vivo, esa experiencia en ese café me dio la certeza de que tengo el regalo de tener una vocación emprendedora en el lugar en donde más surgen los emprendimientos y en el lugar en donde más fácil es enamorarse de los problemas porque los padecemos, y entonces en el lugar en el que lo que necesitamos es compromiso real de ponernos a trabajar por cambiarlos. Y en el camino seguramente habrá gente que nos pague por eso y podamos pagar las cuentas y tener más niños en las escuelas. Hay algo interesante que mencionas acá respecto a Endeavor que te selecciona, ¿no? Que no es fácil. O sea, digamos las cosas claras, levantar capital no es fácil. En ese momento también contexto, ¿no? Que dabas, la empresa necesitaba capital. Y tú haces esta gestión de ir y después creértela porque venías con el problema muy empatizado, ¿no? Que es lo que creo que más que cualquier otra forma de poder vender, pues es entender las necesidades del cliente. Y te escogen. ¿Por qué te escogen? ¿Cómo haces
que te escogen y que inviertan en tu empresa? Mira, la primera aclaración es que Endeavor, y eso es muy chistoso, porque yo me acerco a Endeavor bajo esta lógica. Yo veía Endeavor, la marca, grandes empresarios. Entonces me acerco a decirles, oigan, tengo una buena idea, tengo un contrato, no puedo ejecutarlo porque me falta dinero. Y la primera aclaración que me hizo el director de Endeavor en ese entonces en Puebla, y que ahora es director nacional y buen amigo, Vincent, me dijo, a ver, Carlos, Endeavor no te va a dar dinero. Entonces ya casi, bueno, pues entonces cancelamos la reunión. Me dijo, ojo, pero Endeavor te vas a dar cuenta, este es un gran consejo que doy a muchos emprendedores. Uno de los paradigmas que tenemos, porque todos tenemos paradigmas, uno de los paradigmas que tenemos los emprendedores es que necesitamos dinero, ¿no? Entonces, todo mundo, y no sabes cuánta gente desfila en esta oficina con grandes ideas y me dice, Carlos, pero necesito dinero. Y ojo, porque de repente cuando llega el dinero, o sea, llega la inversión, te das cuenta de que no era dinero lo que faltaba, o no solo, ¿no? Que lo que faltaba era talento. Y tú arguías que con dinero traes talento, y no es cierto, con dinero no traes talento. Tienes que tener propósito. Tienes que tener congruencia, tienes que tener una marca empleadora, tienes que tener un track record, ¿no? Para atraer talento. O que lo que necesitabas era exposición. Y ojo, el dinero no da exposición. Tú puedes gastarte hoy millones de dólares en Google Ads y tal, y pues la gente ni te va a pelar, porque si la marca no es buena, si el mensaje no es el adecuado, y eso no te lo da el dinero. O sea, el dinero subsidia, pero el dinero no es la respuesta. Entonces, un poco lo que me dijo es, ojo, vamos a ver si lo que necesitas es dinero, ¿no? Ya haciendo los análisis de negocio, cuenta que necesitaba dinero, y luego me ayudó porque tiene una cosa que se llama el Endeavor Investor Network, y mis primeros inversionistas vinieron de ese evento que ya hacía Endeavor con empresas seleccionadas por Endeavor para presentarnos a Venture Capital, ¿no? A fondos de inversión de riesgo. Y al final vino eso. Pero el proceso de Endeavor me dio mucho más. Me dio mentoría, me dio enfoque, me dio exposure, me dio estas anécdotas, me dio compañeros. El camino emprendedor también es muy, muy solitario y el toparte con otras personas que están viviendo lo mismo que tú te empatiza, te genera un sentido de fraternidad empresarial que ayuda en el proceso, ¿no? Pero al final es ese. Y por supuesto, terminando la historia, pues sí, claro, en algún momento fuimos por dinero y fíjate, pasa exactamente lo mismo en Endeavor que con los primeros fondos de capital. Endeavor te aclara que no selecciona a la empresa o al emprendimiento, selecciona al emprendedor. Porque al final lo que dicen es, nosotros vamos a... Bueno, y Endeavor también te aclara que se equivoca, que es perfectible el modelo y que no es garantía, uno, de que te seleccionen, que tu empresa o tú como emprendedor vas a ser exitoso. Y ojo, que no te seleccionen no significa que no vas a ser exitoso o que no vas a lograr acabar con un problema o que tu emprendimiento no va a ser disruptivo y global, ¿no? No es garantía. Simplemente dicen, tenemos recursos limitados y entonces tenemos que escoger en dónde metemos nuestros recursos, que sobre todo es tiempo, mentoría, acompañamiento, y entonces tenemos un proceso y cuando se cumple el proceso, pues nos abocamos. Pero le apuestan al emprendedor porque dicen, mira, si tu empresa truena, pues al final yo te ayudé a ti, yo te mentoré a ti, yo te aposté a ti y entonces pues tú tendrás que hacer algo más. Y eso genera lo que llamamos el network of trust y luego el tema es padrísimo porque en Endeavor ya hay muchos, en este caso yo sigo siendo emprendedor y tal, pero emprendedores que se volvieron inversionistas, ¿no? Y entonces generas un ecosistema real de apostarle a esto y eso es lo que transforma países y el mundo. Y lo mismito pasa, creo yo, con los primeros inversionistas. Los primeros que te invierten no le están invirtiendo ni a la marca, que en nuestro caso era Parquimóvil con un logo espantoso, que era un celular con un coche adentro y una antena. O sea, ni le apuestan tampoco al modelo de negocio porque no estaba claro, ni le apuestan tampoco a los estados de resultados porque son ridículos, ¿no? Le apuestan un poco a Carlos. Dicen, a ver, este cuate está echado rollo, este cuate se ve que tiene todas las ganas, toda la energía, que está apostado por el proyecto y que lo va a llevar a sus mismas consecuencias. Y te apuestan, ¿no? Y eso te genera una carga emocional fuerte porque es a ti, ¿no? Y también te aclaro, ¿no? Oye, Carlos, pero tampoco queremos que te mueras. O sea, y me lo dijeron y te juro que eso a mí me daba paz. Me decían, Carlos, no te dimos el dinero de la hipoteca ni de la colegiatura de los niños. O sea, sabemos que esto es capital de riesgo. Claro que queremos que nos vaya muy bien, pero ojo, es riesgo. Juégatela, ¿no? Y eso te da un poco de acompañamiento y por eso es importante o es bueno que si vas a recurrir al tema de inversión, busques inversión de riesgo, ¿no? O crezcas en bootstrapping con tus capacidades propias y demás, que también es otro camino muy, muy plausible. Que tú hiciste las dos, o sea, aquí ¿no? Yo me acabé, pues es que yo no tenía muchos recursos propios, entonces me los acabé muy rápido, los propios, los familiares, y luego muy rápido fuimos por el Venture Capital, pero no fue bootstrapping. Hoy, de hecho, nosotros estamos, digamos, como familia bastante diluidos en la empresa. Hoy la empresa es de varios fondos de inversión, de varios inversionistas, y bueno, a mí me toca a mí ser el director general.
y llevarla al mejor puerto posible, pero es una empresa que no es nuestra, precisamente porque recurrimos al financiamiento de riesgo, ¿no? Un buen amigo en un podcast, Andrés Bedoya, que igual lo voy a dejar por acá, él menciona que el momento más barato de tu empresa es el momento más próximo. Es decir, que hoy, digamos, es el momento más barato de mi agencia, en mi caso, ¿no? Y en 10 años, si sigo con esto, pues esto es una bola de nieve tras inflación, tras mil cosas que hace que sea caro. Tú en este proceso... ¿Caro en qué sentido? ¿Valioso? Caro, me corrijo la palabra, valioso y grande, ¿no? Porque no es lo mismo ser el pedazo de la uva. Cuando la uva evoluciona a ser una sandía. Claro. Y hoy en día Kigo es pues, un montón de sandías. O sea, a mí me parece así, de lo que fue hace 14 años. Claro. Y has aprendido muchas cosas en el camino de quién te invierte y quién no. ¿Qué consejo le podrías dar a un emprendedor que está buscando vender una parte de su empresa? A ver, digo, y otra vez aclarando que esto no es ni doctrina ni lo más académicamente correcto, pero primero yo diría que parte del dolor, o sea, hay muchos dolores, muchos retos de emprender, ¿no? Muchísimos. Desde escoge un nombre que no exista, un logo que no haya sido agandallado por alguien, escoge un color que no implique algo, escoge un .com que todavía esté libre, o sea, y luego hay unos más complejos, ¿no? Llama a colaboradores capaces que quieran jugársela contigo y sin que seas una gran transnacional que les da enorme seguridad. Consigue dinero para pagarles cada quincena. O sea, hay muchos retos. Pero el reto más grande, o sea, la conclusión más grande que yo te podría decir del gran reto de emprender y de emprender de alto impacto, solucionando problemas, es la incertidumbre, ¿no? Porque nunca tienes claridad. O sea, entonces yo ahí diferiría de decir... Kigo en 5 años va a ser más grande que hoy. No tengo idea. Y te lo digo honestamente, no sé. Kigo en un año podría ser la mitad de lo que soy. Pero como marca Kigo yo lo veo, o sea, pero como marca espuma, puede ser, ¿no? Yo te puedo decir, digo, y no quiero hablar mal de ninguna empresa, pero empresas que recibieron valuaciones hace 5 años y que hoy han tenido down rounds tremendos, ¿no? Y tener un valor, si el valor estaba inflado o no estaba inflado, no tengo idea. Pero lo que sí digo es que este mundo es de incertidumbres. No tengo yo la claridad, o sea, yo no te lo puedo alcanzar y no es falsa humildad. Que Kigo en un año vaya a ser más grande. O que Kigo en un año sea de este tamaño. O que Kigo en un año valga la mitad. O no valga nada. ¿Por qué? Porque hay muchas variables. Si mañana cambia la ley y no se puede cobrar estacionamiento en ningún lugar. Si pasado mañana los coches automanejados llegan y ya no es un problema el parking, ¿qué va a pasar? No sabemos si en 10, 15, 20 o 5 años. O sea, pues en realidad no tengo idea. ¿Cuál es mi chamba como director? Tratar de estarme preguntando todo el tiempo. Y en eso sí me forjó mucho el derecho, porque el abogado... Así lo educan. El abogado tiene que estar viendo cuáles son las deficiencias, cuáles son las áreas de riesgo, qué es lo que hay que cubrir. Entonces, como emprendedor, tienes que estar cubriéndote. Yo estoy haciendo esto hoy, lo estoy haciendo bien, tengo que seguir ejecutando, pero tengo que estar con una visión periférica, viendo los peligros y al mismo tiempo que son peligros, son oportunidades, ¿no? Y entonces, a lo mejor, a ver, Parquimóvil, y cuando lo digo nadie me cree, pero yo sí lo creo y créanme que a mí no me va a convenir en el corto plazo, pero el coche automanejado sí va a llegar a México y va a llegar rapidísimo. Todo aquel que cree que no va a haber coches manejándose solos porque las calles están llenas de baches y están mal pintadas, está pensando lineal, no está pensando exponencial, no está entendiendo que la tecnología crece a pasos agigantados y que por supuesto que inteligencia artificial y análisis de imágenes puede compensar los baches de las calles de México y las mal pintadas, y lo va a hacer. O que probablemente a lo mejor demos un paso cuántico o de calidad y el problema ya no sea pues el problema de circular en calles llenas de hoyos, sino el problema de a qué altura viajan los drones tripulados, que son lo que nos vamos a mover. O sea, y eso va a pasar. Y claro que el problema del parking es un problema temporal. Por eso yo te decía, el problema del que estamos enamorados no es de dónde estacionar los coches, es de cómo mover personas de manera inteligente. Y eso sí va a seguir pasando. Y eso sí es una apuesta que yo me juego con quien quieran. Por eso dudo que quiebres. El ser humano es ser sociable por naturaleza. Y requiere encontrarse con otros para todo. Para amar, para trabajar, para disfrutar. Y aunque exista el teletrabajo, y aunque exista la telemedicina, y aunque exista la teleeducación, la necesidad de encontrarnos es vívida. Y al tener que encontrarnos, tenemos que llegar a puntos de reunión, espacios comunes. Y para llegar a espacios comunes hay que desplazarnos. Hoy no conozco otra manera. Mientras el ser humano tenga que seguir desplazándose para cumplir con esa esencia que es la sociabilidad, pues hay una gran oportunidad. Me encanta que digas, por eso creo que no vas a quebrar. No creo. Pues ganas voy a tener, pero también hay otros factores, ¿no? Y es algo interesante porque lo platicamos en el último podcast, que yo te cuestionaba constantemente me sorprende tu capacidad de
justo de abogado, de pensar cómo voy a quebrar todo el tiempo. Y yo no veo cómo vas a quebrar. O sea, lo tienes tan estudiado el modelo de ahora. Bueno, ya no solo es un producto de parquímetros, ahora es estacionamiento digital, pero también los chicos. Y luego tenemos la Naoki. Bueno, dando que me gusta dar marcas, pero tenemos Kigo School Access, tenemos diferentes productos. Veo muy difícil el proceso. También el hecho de que hace poco hice tu bench en redes. No voy a dar publicidad de las otras marcas. ¿Personal o de empresa? No, de empresa. Okay. De empresa y me sorprendió. Porque personal es muy malo. Podemos mejorar. A ver si después de este podcast hacemos más cosas. Pero de marca Kigo, vaya, o sea, veo a nivel, hice bench local, hice bench nacional, hice bench internacional y a nivel tecnología y nivel de lo que estás comunicando. O sea, les partimos la madre. Entonces, y eso veo, que la marca es nueva, ¿eh? El paso de la muerte de Parquimóvil a Kigo, o sea, hay todavía amigos, es más, mi abuela no me lo perdona, dice, sí. ¿Cómo, hijo? Ya tienes una gran marca. Bueno, pues es parte de esta evolución. Y a mí me sorprende que hayas hecho este tema de rebrandear sin miedo, ¿no? Que te lo cuestionaba también en el último podcast. Aquí mi pregunta concreta es, Kigo, ¿qué rol tiene en unos años, con todos los variables que está diciendo que los coches y demás, qué rol tiene Kigo en el futuro de la movilidad? Y respondo también al contexto que dabas. Siempre hay que estar consciente de tus limitaciones personales y de manera natural, y eso es un costo que tiene el emprendimiento, que como al principio empiezas solo y eres todólogo, la empresa también crece con muchas de tus deficiencias, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los peligros de Kigo no es, como bien dices, que nos vayamos a quedar inmóviles. Al contrario, porque yo de manera natural me muevo y sobrevivo moviéndome. Entonces, Kigo es una empresa que se mueve, que cambia de industrias, que busca nuevas soluciones. Creo que ahí podría estar nuestro peligro. En entrar a industrias o apostar las soluciones que no cuajen por este afán de ser tan movidos. Entonces, el peligro de Kigo, hoy yo te diría, más que volverse obsoleto, es perder foco en estar en tantas cosas y entonces perder impacto, ¿no? Y es un peligro que la ventaja es que estoy consciente y trabajo y compenso a un equipo, que eso es lo más importante en un emprendimiento, que en cuanto tengas la capacidad de poder pagar a gente más capaz que tú, hay que hacerlo y hay que traerla y vale la pena y vale cada centavo. Y eso, hoy mi equipo core está lleno de gente más capaz que tu servidor, que además compensa mis deficiencias. Y ante la pregunta que haces de qué rol va a jugar Kigo, pues queremos ser el key to go, ¿no? Queremos ser la llave que te hace fluir la ciudad. Creo que uno de los grandes dolores hoy de las grandes ciudades es que, si bien están llenas de oportunidades, ¿no? Y lo platicamos en otro podcast, porque la gente se mueve a las grandes ciudades, pues porque las grandes ciudades tienen diversión, tienen educación, tienen salud, tienen muchos servicios muy buenos que en la pequeña ciudad, que a lo mejor te da más calidad de vida, no tienes este tipo de servicios. Entonces, por eso venimos a las grandes ciudades y oportunidades de trabajo y demás. Parecería que el costo implícito, el impuesto oculto de estar en una ciudad y un espacio lleno de oportunidades, es que le vas a tener que entregar vida, y vida manifestada en tiempo, ¿no? Y eso por eso. O sea, yo hablo con mis amigos de Ciudad de México y me dicen, no puedo creerlo. ¿Tú estás a 20 minutos de todo en Puebla? Sí, tú vives en una ciudad que tiene más restaurantes, más diversión, más oportunidades de trabajo, mejor pagados, ¿no? Pero parecería que le entregas, pues que tú estás a 2 horas de tu trabajo, ¿no? Yo estoy a 20 y a lo mejor tengo menos. Y parecería, y esto que yo digo un poco a chiste, se ha vuelto una práctica común. Y la gente dice, no, pero yo prefiero vivir con menos oportunidades, menos cosas, pero vivo en un lugar que estoy a 2 minutos de distancia y pierdo menos vida. Eso es lo que queremos romper. Queremos demostrarle al mundo que tú puedes vivir en una gran ciudad llena de enormes oportunidades y no vas a tener que entregarle vida manifestada en tiempo a una combinación en la que nadie gana. Ojo, yo siempre he dicho que en el tráfico, en las filas, nadie gana. Y el otro día alguien me corrigió y tiene toda la razón. Dice, a excepción del que llega a venderte churritos. Porque sí, no hubiera fila. No les ha pasado en las carreteras. Es el peor presagio que existe. Tú vienes en la carretera y de repente hay un atascón. Y dices, híjole, ¿cuánto va a durar esto? Si ves a un cuate que ya está vendiendo palomitas y aguas, ya valió gorro. Porque quiere decir
que ya lleva un rato el atascón y que probablemente va a durar mucho tiempo, porque este cuate dijo, es rentable ponerme a vender cosas, ¿no? Entonces, bueno, más allá de ellos que buscaremos la manera de que puedan tener otras fuentes igual de dignas y eficientes de Que ahí no es el problema, es un accidente. Exacto, ¿no? Sí. Y además no estamos metidos tanto en el... O sea, al hablar de movilidad luego me corrigen. Es que tú no estás en el tema de la movilidad porque tú no eres una empresa de semáforos. No, es que movilidad es mucho más. O sea, movilidad es... si no te hubiera ya mandado una invitación para entrar con Kigo claro. ya a esta oficina, probablemente te hubieran detenido 5, 6, 8 minutos en la entrada en lo que la recepcionista libraba, hablaba por teléfono y pedía tu acceso, ¿no? Y si no tuvieras Kigo hoy a mediodía que fuiste al centro comercial, pues hubieras tenido que hacer una fila de 2, 3 minutos en el cajero, rogar a Dios que el de enfrente sí le regalara el billete, traer porque cambio. Si no se volvería de 7, 8 minutos. Y entonces un poco lo que vimos es eso. O sea, sí, claro, no es que yo te ahorro en ese instante 3 horas, pero de a 10 minutos, de a 3 minutos, de a 7 minutos, si lo sumas, pues te estoy ahorrando días del año y en tu vida te estoy ahorrando años completos, ¿no? Y bueno, pues eso lo que queremos es devolvértelo y gástatelo o inviértelo en lo que tú quieras. A mí me encanta que aquí comprobamos que eres un gran vendedor, Carlos. Porque me la estás vendiendo completamente. Y eso es Kigo al final. O sea, las cosas que me dices, sí. ¿Qué es Kigo en este tema? Me encanta. Y otra vez, soy buen vendedor porque primero tengo la humildad de saber que no tengo las respuestas, escucho. Y cuando me cae un 20, te lo juro que no me lo guardo. O sea, estos no son secretos. Te los doy y te los comparto. Y uno que me cayó que me encantó fue una frase que escuché en una conferencia de Endeavor. Y me dicen que es una frase que utiliza uno de los fundadores de Singularity University. Singularity University es esta universidad como de la futurología, ¿no? O sea, del impacto tecnológico que creo que está basada en Silicon Valley. Y bueno, hay gente que va a los cursos, yo nunca obtuve una oportunidad en un curso, pero me encantó una frase que dicen que tienen ellos. En Singularity dicen, hasta el día de hoy, la tecnología ha hecho la vida más fácil. Y es cierto. Hoy, gracias a la tecnología, gracias a tu celular, gracias a esta cámara, gracias al internet, gracias al Zoom, la vida es más fácil. Y en ese sentido, creo que Kigo cumple. Hoy yo creo que tengo check. Las personas que usan Kigo viven más fácil. Porque no pierden el boleto, porque entran rápido, porque piden a su hijo en la escuela, porque fluyen, porque tienen una invitación y entran al corporativo. Dice esta universidad, este instituto, el reto de la tecnología en el futuro es ahora hacer la vida mejor. Y es poderosísimo porque si parece un juego de palabras, de fácil a mejor, pues no me le cambié, vida fácil, vida mejor. Pero hay de fondo una gran diferencia. La vida fácil es un commodity. Yo lanzo una aplicación con un lector, una cámara y un lector de QRs y le digo a la gente, úsenlo. Y quien quiera, baja, escanea y no saca boleto, fluye. Este suéter es un commodity. No lo hicieron pensando en carros. Hicieron en, no sé, Bangladesh o no sé dónde, millones de suéteres, los mandaron, llegaron a un outlet, yo lo vi, estaba a buen precio, me lo compré y me lo puse, ¿no? Y entonces me cubre la vida. La vida mejor tiene una diferencia que es mucho más allá de gramática, que implica conocerte. Porque la vida mejor de Eric no es la vida mejor de Carlos, no es la vida mejor de Juan o de María o de Lupita o de Andrea. Porque para poder ayudarte a tener una mejor vida implica que te tengo que conocer para saber cuáles son tus necesidades, cuáles son tus hábitos, cuáles son tus aspiraciones, tus capacidades. Y en ese la tecnología tiene un gran reto que es conocer al usuario, no es en commodity. Sí son trajes a la medida. Y eso me apasiona porque creo que es el futuro de Kigo. Si me preguntas, oye, Kigo va a hacer tótems ahora más altos o más brillantes o en lugar de QRs va a poner cámaras y todo, seguramente sí. Pero porque el reto es cómo hacemos que los 4 millones de personas que hoy ya nos utilizan no solo fluyan más fácil, sino les ayudemos a tomar mejores decisiones. Y entonces eso implica que los clustericemos, que empezamos a entender sus movimientos y empezamos a generar y a fortalecer este lazo de confianza que hemos tenido al usarnos, al ellos estar dispuestos a ir a un centro comercial sin efectivo porque saben que Kigo les va a abrir la puerta y les ayudemos entonces en ese sentido a tomar mejores decisiones, a adquirir el seguro del vehículo en una aplicación que sabe cuánto recorre, a tomar decisiones de pagar el mantenimiento del fraccionamiento del condominio, a poder hacer otro tipo de pagos, a hacer otras cosas, pero pensadas en ellos, ¿no? Y bueno, qué mejor. Yo siempre he dicho, por ejemplo, el tema de los seguros. Hoy una aseguradora, mis respetos, porque las aseguradoras tienen la capacidad de decir, el Versa 2014, color rojo de tal código postal, paga tantos miles de pesos al año. Y es un
tiro de imprecisión total. O sea, es decir, calculo por mis tasas de riesgo que eso hay que cobrar. Pero no es lo mismo el que tiene un Versa 2014 que vive en un fraccionamiento cerrado que el que vive a pie de calle. No es lo mismo el que tiene un Versa 2014 que sale todo el día a carretera que el que no sale a carretera. No es el mismo el que tiene un Versa 2014. Y esos son datos que hoy Kigo conoce de manera natural, porque sabe qué tanto vas a un centro comercial, cuánto tiempo te quedas, conoce en qué zona de la ciudad vives, conoce qué tanto sales a autopista. Y entonces, ¿por qué no? Mejor te clusterizo y te digo, no, característica ya no solo con 4 datos, sino con 40. Y te doy una mejor oferta para tu Versa 2014. ¿No? De eso se trata, porque entonces eso sí te mejora la vida. Porque me generaste un ahorro. Carlos, te quiero preguntar, ¿es más fácil emprender hoy o hace 20 años? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que definitivamente hoy hay más elementos. Y el consejo que le daría a cualquiera que quiera emprender y que me hubiera encantado que me dieran es vete estas series, ¿no? Y hay que ver la serie de Super Pump, la de la historia de Uber, hay que ver la serie de Playlist, la de Spotify, hay que ver la serie de WeCrash, la de WeWork, hay que ver la serie de Teranos, la de Kate Holmes, que acabó en la cárcel o por ahí anda. O sea, ¿por qué? Porque esos te meten en un mood del emprendimiento, ¿no? De todos. El que cambió la historia de la humanidad, como es Uber, yo siento que hoy cuántos servicios se uberizan, pero el que hizo un tema que disrumpió una industria y la transformó completamente, como es Spotify, pero esta niña que fue súper hot y la consideraban la siguiente Steve Jobs y terminó estafando a medio mundo, ¿no? Que fue Teranos. O sea, entonces, y bueno, y está la película que me encantó apenas vi bueno, vi la de Tetris, pero no, apenas la de BlackBerry, ¿no? Y estos cuates que estaban aquí y un error y un cambio en las reglas del juego hacen. Y eso es el claro ejemplo. O sea, lo que decíamos hace rato. Oye, esta bola nadie lo para. ¿Quién hubiera pensado que el BlackBerry lo iba a parar alguien? O sea, o que alguien iba a parar al Blockbuster, ¿no? Y las reglas del juego cambian y siempre por emprendedores que disrumpen con algo distinto. Y entonces yo creo que el peor pecado que puede cometer una empresa es creerse toda poderosa y creer que va a mantenerse ahí porque ya tiene clientes cautivos o usuarios enganchados, ¿no? Entonces, ante esto te diría, hoy es más fácil porque hoy es sexy, hoy se habla del emprendimiento, hoy está cool. Probablemente hace 20 o 60 años, si tú llegas con tu papá y le decías, quiero ser emprendedor, te decía, ¿qué? No te dio chamba a nadie. ¿O de qué se trata? ¿No? O sea, ¿por qué te tienes que crear tu trabajo? Vete a pedir un trabajo a ILSA o a Volkswagen o alguna de las grandes industrias. Hoy cambió esa historia. La historia de crear tu propio trabajo, de enamorarte de un problema y demás, está mejor vista. Hay gente que nos apasiona, que también podemos caer en el otro extremo del péndulo y hay que tener mucho cuidado. No para ser feliz o para ser exitoso no tienes que ser emprendedor. O sea, hay muchísimo. Primero hay intraprendimiento, que se necesitan emprendedores dentro de las empresas ya creadas. Para ser emprendedor no tienes que crear una empresa. Para ser emprendedor tienes que enamorarte de un problema y buscar solucionarlo. Y eso lo puedes hacer en la empresa en la que estás o en empresas que ya existen. Y por otro lado, también se necesita a quien no es el emprendedor, pero es el number crunchy, ¿no? Y es el que se mete a los números y los analiza y hace que el dinero produzca dinero. Y el otro día me decía mi hermano que le encanta el tema de las finanzas, me dice, oye, Carlos, es que el dinero no se enferma, el dinero no se cansa, el dinero no se tal, ¿no? Y le digo, sí, el único problema es que para hacer dinero, bajo tu lógica, hay que tenerlo y no lo tengo, ¿no? Pero, y también hace falta el operador que está enamorado de la estadística y la ejecución y que no es tan creativo, pero lo que hace es llevar al siguiente paso a las ideas del creativo. Entonces, yo creo que como sociedad necesitamos de todos y necesitamos al académico que con pasión le transmite ese fuego a sus alumnos y necesitamos al deportista que se vuelve un role model y demuestra que poder llevar el cuerpo al límite y hacer cosas extraordinarias y además esto lo hace con un buen mensaje. Lo que necesitamos es gente buena, gente feliz. Entonces, bajo esta lógica, emprender hoy es más fácil, pero también me atrevo a decir que la competencia es global. Hace 20 años, probablemente si tu emprendimiento era bueno y tenías un sector y habías logrado conquistar una ciudad o una región o incluso un país, ya estás del otro lado. Y la verdad es que hoy la competencia de Kigo no solo es la que ustedes conocen y ven aquí. La competencia de Kigo se está desarrollando en Singapur y en Malasia y en África y en Europa y en Estados Unidos, porque el mercado es global y el tablero es global y entonces escalar es más difícil, pero también creo que viene en el mundo del emprendimiento el tiempo
de las fusiones, el tiempo de la consolidación, ¿no? Creo que las empresas que puedan transformar con impacto son aquellas que ya no solo recurren a su capacidad propia de crecimiento, sino que saben fusionarse, saben generar merge, saben comprar a otros. Y entonces viene en el tablero del emprendimiento un momento distinto. Entonces, creo que la respuesta correcta, si era más fácil emprender antes, hoy, es vives hoy. Hoy las condiciones están dadas, hoy hay elementos, yo te puse series de televisión, pero por supuesto también hay libros increíbles, hay audiolibros, hay podcasts fabulosos. Es un tema que está vivo y tiene más elementos para poder entrar en esta aventura con una alforja más llena, ¿no? Entonces, más bien aprovéchalo, lánzate y el consejo que te puedo dar para no cometer muchos de los errores que cometimos en Kigo es alíate. Yo creo que el emprendimiento del futuro y el emprendimiento que transforme al mundo es emprendimiento de equipo más que de personas. Se nos van a acabar las historias de los Steve Jobs y de los Elon Musk y de los Mark Zuckerberg y vamos a empezar a ver equipos potentes de personas que se complementan, que con un gran propósito y con muchísima pasión van a empezar a resolver los grandes problemas de la humanidad que hoy no pueden resolverse solo en una cabeza porque son bastante complejos. Acá mencionas muchos paradigmas, ¿no? Porque también es el tema justo del CEO, ¿no? Este CEO, empresa tecnológica, edad, ¿no? Que es el tema que tira mucho de que, tienes que tener menos de 25 años para emprender en tecnología y cosas que digo, bueno, no todos somos asiáticos, ¿no? O sea, con todo respeto a los asiáticos, pero ellos están entrenados casi militarmente para poder rendir y nosotros venimos de otra idiosincrasia. Acá, ¿cómo es el reto de la edad hoy en día que tienes y que afrontas como también estandarte de la industria tecnológica? Pues mira, cada quien también está en su momento. Yo te diría, ¿cuál es el mejor momento para emprender si tienes vocación emprendedora? Hoy, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para casarte si estás enamorado y quieres compartir la vida con una persona? Hoy. ¿Y qué crees? Y mañana y pasado, porque el sí de un matrimonio o de un emprendimiento es un sí sostenido. Yo tengo que decirme emprendedor y decidir emprender y decidir dirigir esta empresa todos los días. Y mis realidades de vida cambian. Yo te puedo decir hoy que yo no tengo hoy ni la claridad ni la energía que tenía hace 10 años o hace 15 cuando empezamos. Gracias a Dios por la energía que requirió mi falta de capacidad o de conocimiento. Gracias a Dios lo hice a los 30, ¿no? 20 saltos, porque esas desveladas y tal, hoy no tengo la capacidad de hacerlo. Y hoy pasa algo muy simpático. Cuando nosotros emprendimos, y tu servidor, pues hoy tengo 42 años, lo hicimos hace 15, 16 años, prácticamente siempre yo era el más joven de la mesa. Y este concepto te lo comparto porque hasta voy a escribir un paper, que es el más joven de la mesa. Siempre que me sentaba con un cliente, que nosotros empezamos con temas de gobierno, entonces eran alcaldes, tesoreros, secretarios de gobierno, siempre eran gente más grande. Y ser el más joven de la mesa te legitima muchas cosas. Puede ser el intempestuoso, puede ser el agresivo, el idealista si quieres, porque eres el más joven de la mesa. Y entonces dicen, qué bueno anda este chavo, pues, está joven, ¿no? Pasa el tiempo. Y hoy lo simpático es que hoy, en la enorme mayoría de las mesas en las que me siento, no soy el más joven. Y me atrevo a decir que casi en todas. Y en muchas, no solo no soy el más joven de la mesa, soy el más viejo de la mesa. Hoy he estado con alcaldes que son más jóvenes que yo, muchos. Hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que no ha estado en su mesa, pero es más joven que yo. O sea, es el vicepresidente del país considerado, si no el más, uno de los más poderosos del mundo. Y es más joven. Y hay que entender, y esto es simpático, porque no sé si tendré que ir a terapia, pero yo hoy no me siento alto, no me siento gordo, no me siento pelón, no me siento viejo. Pero es una realidad que me estoy quedando calvo, que estoy panzón y que soy ya una persona alta. Y entonces no que no lo sienta no significa que no lo sea. Y creo que entender tu realidad te ayuda, sin traumatizarte, sin flagelarte por tus realidades, pero hay que entender. Entonces, hoy el no ser el más joven de la mesa, por un lado, me hace tener que estar consciente de tener un rol distinto y de que hoy, si bien no es mi energía, mi pasión, mi intempestuosidad lo que me diferencia en la mesa, tiene que ser un tanto la experiencia, tiene que ser un tanto, un poco el colmillo, ¿no? Que he ido desarrollando, por un lado. Y por otro lado, es una gran oportunidad.
porque también el de enfrente es mi coetáneo. Yo en los próximos 10 años estaré sentados con la generación que toma las decisiones a la que pertenezco. Y ojo, porque en 10 o 15 años ya no solo voy a ser el más viejo de la mesa, probablemente empiece a estorbar en la mesa. Y al decir la mesa me refiero a la mesa de negociación, en donde se toman ciertas decisiones relevantes para una ciudad, una industria, un mercado. Y esto lo traigo a colación por tu pregunta. ¿Cuál es el momento correcto para emprender? Bueno, si emprendes joven, tu diferenciador tendrá que ser la pasión, la sangre, el sudor, las ganas, la fuerza. Si emprendes a los 40 y tantos, tu diferenciador tendrá que ser tu capacidad y tu networking, que es de las personas que toman decisiones. Si emprendes a los 50 o 60 años, porque tu realidad es esa, tu diferenciador tendrá que ser la experiencia, la mesura, la capacidad analítica y demás. Entonces, debes estar consciente de en qué momento estás y entender que ese es tu motor o tu hándicap de ventaja y no flagelarte para decir, oye, tengo 50, es muy tarde, no voy a ser emprendedor, me voy a dedicar a otra cosa. No, si es tu vocación, si estás enamorado de un problema, si encontraste un paradigma y le quieres dedicar tu vida, vas tarde. Y ojo, que no sea una decisión de momento, que sea una decisión sostenida en el tiempo, porque mañana, pasado, en un mes y en un año, vas a tener que seguir despertándote diciéndote, esta fue mi decisión y va para adelante. Muy, muy interesante, sí vale la pena hacer un paper de esto, porque emprender en diferentes etapas de la vida, pues son diferentes herramientas, ¿no? Y también el arquetipo que encaja dentro del escenario que la persona escucha, ¿no? O sea, por ejemplo, tú eres hoy en día un avatar de cómo es el camino de una persona que puede emprender en la industria tecnológica sin ser ingeniero y sin ser programador, que eso me parece bastante disruptivo. Y que bueno, en su momento era muchísimo más. Aquí quisiera justamente preguntarte eso. ¿Cómo emprendes en la industria tecnológica sin ser programador y sin ser ingeniero? Porque tú lo has hecho. Rodeándote de buenos programadores y buenos ingenieros. Pero otra vez, también buenos emprendedores y buenos ingenieros hay muchos, ¿no? Y porque ellos no están emprendiendo. Entonces, insisto, este es un tema de equipos. Pero ¿cómo lo haces? Primero, es otra de las grandes ironías que creo yo. ¿Por qué lo hice? Porque no tenía muchas opciones. Si quieren, elegí mal y elegí estudiar Derecho. Y cuando iba a acabar la carrera de Derecho me di cuenta de que no quería ejercer el derecho, no quería litigar, que es lo que típicamente hace un abogado. ¿Por qué? Porque no me gustaban los procesos, no me gusta cómo se imparte la justicia en este país, no me gusta el procesalismo, que no es que esté mal, pero es una forma de llevarla. Y yo buscaba más esta justicia tipo Cicerón en la Columna de Hierro, este libro hermoso sobre el abogado que debate y que busca la verdad y la justicia sobre todo, y no tanto cumplir con los términos y las fechas para entregar los escritos, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, me había equivocado. Y entonces ahora era que me iba a dedicar. Entonces, bueno, yo dije, la política, ¿no? ¿Por qué? Porque me encanta generar impacto, porque me encanta transformar vidas y porque si te fijas, los emprendedores somos políticos y a lo mejor esto es una fuerte declaración, pero yo creo que si bien la política, al ser la manifestación de la vida pública, debe haber representación de todas las ramas del saber y de la profesión, es muy importante que haya en la política emprendedores. Porque es importante que haya soñadores, porque es importante que haya gente que se entrega con pasión y que quiere resolver problemas. Y un poco que en la política dejen de administrarse los problemas y más bien buscarse las soluciones de fondo. Entonces es un llamado a todos mis amigos emprendedores. Pero cuando me di cuenta de que en este momento o en ese momento hace 15 años en la política de este país estaba cooptada por dueños de partidos, por grupos facciosos, con altísimos riesgos de seguridad y que, bueno, tristemente en este país no han cambiado mucho las circunstancias, me di cuenta de que no era el momento de dedicarme a la política y que además no me iba a poder dedicar a la política en la que yo creo que es esta con P mayúscula, que es la del servicio, si vivía de ella. Y yo creo que, aunque no juzgo, y creo que hay grandes políticos y grandes funcionarios públicos que viven de ella y han encontrado en esa su camino profesional y de sustento para su familia, yo creo que para vivir la política que a mí se me antoja vivir, tengo que tener resuelto patrimonialmente la manera de darle de comer a mi familia, que tampoco es que tenga aspiraciones tremendas, y poder entrar a la política solo a servir, como gusto, como hobby, pero como pasión de vida. Y entonces pues tenía que buscar primero precisamente cómo me apuro a poder cubrir eso, porque además, bueno, pues tengo hijos y familia. Y entonces en este devenir fue que me topé con el emprendimiento. Y además el emprendimiento cubrió muchas de mis pasiones. Es un espacio en donde
andas caminos jamás andados, ¿no? Y entonces se cubre mi espíritu aventurero, Indiana Jones, de querer andar o hacer cosas que nadie ha hecho. El emprendimiento cubre mi pasión por servir, porque no hay nada más noble que resolverle problemas a millones de personas que estén dispuestas a pagar por ello. Cubre mi sentimiento de poder generar riqueza y distribuirla a través del empleo, porque creo verdaderamente que generar empleo y generarle paths o tracks de crecimiento a jóvenes que a lo mejor no tengan experiencia, pero que lo que tienen es actitud, vale la pena. Y cubre esto, cubre mi necesidad de comunicar. Me encanta comunicar, me encanta inspirar, me encanta ver la cara de mis interlocutores y darme cuenta de que en algo estoy conectando. Y en el emprendimiento, gracias a Dios, en este momento les gusta escuchar emprendedores, ¿no? Y esto yo los escucho, yo consumo material de emprendedores y entonces creo que era un gran momento y por eso entré en este mundo emprendedor, ¿no? Insisto, sin sentirme parte de él, sin haber sido graduado de un Ivy League, sin haber leído 80 libros, sin haber podido ni siquiera ver las series de emprendedores porque esas salieron después de que emprendí, pero con mucha humildad y con ganas de poder aportarle algo a mi país. Aquí tengo dos preguntas muy puntuales que quisiera que me contestaras así con tal vez un sí o un no y si quieres abonar algo más. ¿Serías político algún día? Soy político, porque yo creo en la política con P mayúscula, que es la de servir, generar impacto y mejorar vidas de personas. Y yo creo que en Kigo hacemos política. Eso está bastante interesante porque sí, de alguna forma, tú dices, el camino del emprendedor es muy parecido al político. Y aquí quisiera preguntarte eso. ¿Quién ayuda más a la sociedad? ¿El emprendedor o el político? Yo creo que el que más ayuda a la sociedad es el que es pleno, el que decide aportar y no ser una rémora o ser alguien que le consume y el que vive con plenitud. Yo creo que la persona que más aporta a la sociedad es aquella que está feliz, que regala sonrisas, que dona, que sirve, que piensa más en el colectivo que en el sí propio. Y entonces creo que un maestro de escuela rural o urbana, creo que un funcionario público que dona su tiempo y su pasión y sus ganas y sus mejores años a tratar de ayudar a la ciudad, un comerciante que abre a tiempo, que pone precios justos, que trae la mejor calidad, una madre de familia que ayuda a los niños en la etapa más difícil y un padre de familia que es responsable y coadyuva a un deportista. O sea, si me preguntas, ¿quién más apoya a la ciudad? Es quien está en el lugar correcto, quien es pleno y quien busca servir. Y creo que eso el mundo tiene que ponernos en su lugar. No vivimos ya de tlatoanis que arriba de una pirámide nos dan órdenes. Y el peor error que podríamos cometer es quitarle al político ese lugar y ahora dárselo al empresario o dárselo al deportista o dárselo al influencer. Lo que tenemos que hacer es romper la pirámide y volverla mucho más horizontal y entender que un pueblo fuerte no es el que tiene un líder carismático, sino el que tiene una sociedad que se toma de las manos y partiendo de la familia puede hacer el bien. Hay algo interesante acá que hemos mencionado a lo largo del podcast, que ha sido la palabra servir, ¿no? Que creo que es la base del emprendimiento. Porque si no sirves, pues no funcionas. Y si no funcionas, pues ¿qué vas a emprender como servicio o producto, ¿no? Incluso un producto sirve y un servicio por lo intrínseco de su valor, pues tiene que servir como tal. Sin embargo, hay un panorama que hoy en día tú vives como empresario, que es un reto, de cómo llego a servir más con las limitantes que puede llegar a tener la competencia o las regulaciones. ¿Cómo afrontas hoy en día ese reto? Mira, yo creo que usamos la palabra servicio porque es una palabra muy fuerte, porque hay frases increíbles como el que no vive para servir, no sirve para vivir, pero creo que lo usamos también un poco para enmascarar la palabra de fondo y la palabra y el sentimiento y el valor real, que es mucho más potente, aunque sea más cortito, que es amar. Yo creo que a lo que venimos al mundo es amar y hay que ponerle nombre y apellido. Y el amor concreto se llama servicio, ¿no? Y es una manera en la que manifiestas el amor. Pero al final el ser humano está hecho para amar.
Y hay que amar en la empresa, y hay que amar en la familia, hay que amar en el deporte, y hay que amar en la política, y hay que recuperar este sentido del verdadero amor, que es el donarte a los demás. Entonces, ¿cómo lo haces en un tema con competencia? Pues hay que amar a la competencia, ¿no? Y yo disfruto la competencia. Yo me llevo muy bien con mis competidores, con muchos de ellos, otros no los conozco. Y ojo, y la competencia lo que está haciendo es, primero, justificar que no estamos tan locos. Porque si no hubiera competencia, híjole, probablemente no estamos haciendo algo interesante o ni siquiera se le hace cool o llamativo a alguien que quiera dedicarle su vida. Y después, regreso a lo que hemos estado hablando a lo largo del podcast. Nosotros no creamos Kigo para facturar mucho. Debemos facturar mucho y me debo a mis socios en la facturación, porque la facturación además es la justificación de que estamos haciendo bien las cosas, porque hay gente dispuesta a pagar. Pero el objetivo final, y lo hemos hablado, es que nos enamoramos de un problema y le queremos donar a la humanidad el acabar con este problema. Y vendrán nuevos problemas, pero al menos que esta generación no herede el problema de la pérdida de tiempo en la movilidad, de las filas innecesarias y demás. Entonces, qué mejor que haya competencia, porque entonces hay más gente donándole su pasión, su vida, sus ganas, su alegría, su energía al mismo problema. Entonces, ojalá, si no es Kigo, sea Parco, y si no es Mueve Ciudad, y si no es Blinkay, y si no es Easy Park, y si no les puedo decir a todos, y que no se me sienta nadie, también está Hank y ADB, y los que quieras, porque si lo hacemos bien, vamos a acabar con el problema de las filas. Y bendito a Dios que nuestro problema sea ser un grupo de jóvenes o de adultos o de ancianos que con muchas ganas de servir tengamos que en el ocaso de nuestra vida elegir un nuevo problema al que dedicarle los últimos años porque acabamos con ese. Es bastante interesante que mencionas también como a los competidores en materia de servicio, ¿no? Sin embargo, también hay un competidor silencioso que cada vez va ganando vuelo, que es la inteligencia artificial. Estoy seguro que incluso antes de hacer este podcast le prompteaste a la inteligencia, oye, ¿qué puedo mencionar en el podcast? Bueno, no sé, yo sí prompteé preguntas de aquí para allá. Lo que no tuve fue tiempo. Si hubiera tenido tiempo lo hubiera hecho sin lugar a dudas. Y yo no lo veo como una competencia. Es como si hoy me dijeras el internet es tu competencia. Y como si hace unos años me dijeras la energía eléctrica es tu competencia. Son las grandes herramientas. O sea, gracias a Dios vivo en una época en la que existe la inteligencia artificial, en la que existe la electricidad, en la que existe el internet, en la que existen las redes sociales. Y todas estas herramientas tienen que ayudar y ponerse en función de resolver el problema que queremos resolver como emprendedores. ¿No crees Entonces, que estoy emocionado de vivir en esta época. ¿No crees que en algún momento la inteligencia artificial, al ser una herramienta de servicio autómata, digamos, para poder servir, ya no necesita al humano? No creo. ¿O esa distopía no...? Pero, a ver, buena pregunta. La inteligencia artificial va a llegar a un momento en el que no necesita al humano. ¿Por qué? ¿O para qué? No sé, para solucionarle todo lo que necesita el humano. Al humano. Entonces, al final, el humano dejará de ser la medicina, pero sigue siendo el destino. ¿Sí me entiendes? O sea, al final, si las cosas pasan bien, la inteligencia artificial nos resolverá problemas a los humanos. Entonces, ni modo que fuera trágico que ya no tengamos problemas y entonces ya no tengamos que ponernos a resolver nuestros problemas. Si llegara a pasar, que lo dudo, pues bendito a Dios, entonces dediquémonos no a resolver problemas, ahora dediquémonos a crear arte, a disfrutar de la vida, a amar con intensidad de otras formas. Yo creo que esta generación, y eso será juzgado en décadas o centenarios de años, pero es una generación en la cual se nos juntaron muchos problemas, porque llevamos varias generaciones en las cuales se han acumulado problemas. O sea, el problema de la inseguridad no es de ahorita. El problema del analfabetismo no es de ahorita. El problema de la obesidad, pues sí, es un poco más de ahorita. El problema de los dilemas éticos con temas de clonación y todo son de ahorita. O sea, es una generación que tiene los problemas de los abuelos y papás, los problemas naturales de esta misma generación y que está vislumbrando los problemas que vienen dado el avance. Entonces, seremos la generación en donde amar fue resolver problemas. Probablemente, si las cosas salen muy bien, la siguiente generación tendrá otros caminos de amar, que podrán ser crear, podrá ser el arte. Yo por eso creo y admiro tanto a los artistas de esta generación, porque en este cúmulo de tantas broncas producto de la mala convivencia, de las malas decisiones y demás, tener el ojo y la sensibilidad de poder descubrir lo artístico es verdaderamente ¿Qué es lo que admirable. Está haciendo hoy en día la IA y siendo una competencia desde el humano, ¿no? Que aquí es donde es mi pregunta para alguien con
con un puesto como tú en materia de tecnología y en esta visión y en esta misión de servir. O sea, si la inteligencia artificial es autómata y es una herramienta de servicio, llega un momento en el que tú crees que valide más a la herramienta que sirva que a como tal al humano. O sea, estas distopías de Matrix y estas películas que hemos llegado a ver donde la inteligencia artificial se sirve a sí misma, ¿llegaría a pasar? A ver, y probablemente tú sepas mucho más. Yo te lo habla un director general de una empresa No, tú sabes con más de tecnología por 140 eso. colaboradores, con usuarios y demás. Hoy, al menos hoy, y me puedo estar equivocando, no veo a la inteligencia artificial como una competencia, porque la inteligencia artificial no le va a dar el beso en las noches a mis hijos, no va a tratar de formarlos y de darle los valores y darle el ejemplo, no va a darle la sonrisa al colaborador, no va a felicitar a nuestro colaborador que nos anunció hoy que después de varios años de intentarlo está embarazado. Y ojalá haya sido la inteligencia artificial la que descubrió qué problema tenía su esposa y le ayudó a tener eso. Pero la convivencia, la participación del sentimiento, el sentido gregario, la pasión, hoy ChatGPT no me la ha dado. Hoy ChatGPT me ha servido para automatizar cosas que antes me quitaban el tiempo de poder hacer lo que importa. Y lo que importa no es enviar correos electrónicos, sino es encontrarme con otros, disfrutar de esta conversación en la cual probablemente ChatGPT hubiera dado mejores respuestas, pero les juro que lo hubiera hecho con menos pasión. Ok, eso es lo que hoy tiene valor, ¿no? Hoy en día regresamos al formato de estas conversaciones como el formato Prime, porque pues una IA no puede hacer esto, pero lo empatizamos como humanos. Si el mercado fuera en otro momento otra IA, sería bastante interesante. Tal vez me estoy yendo a algo muy distópico. No quiero desvariarme. Quisiera también, ahorita que hablas el tema de inteligencia en materia de información, de datos, de todo esto, ¿cómo en Kigo preserva los datos con una garantía de privacidad? Claro, y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Al final yo creo que el reto que tenemos, tiene la inteligencia artificial, siempre es entender que el destino es el hombre, es el ser humano, es la mujer, y estas herramientas son para servir mejor y para ayudar y para hacer que vamos mejor. Y en ese mismo sentido, Kigo tiene el mismo objetivo. Kigo tuvo un descalabro hace unos años que muchos no conocen, que fue en un proyecto particular cerca de la ciudad de Puebla, en donde pusimos unos parquímetros privados. Todo sonaba perfecto, invertimos mucho en hacer lo que se consideraba el proyecto perfecto de parquímetros y explotó en una aberración del usuario final porque no le pareció el precio, no le parecieron las condiciones, no le pareció y nos generó mucho más desgaste de marca. Pero al final, como toda crisis, nos dejó un regalo. Y el regalo fue que entendimos que nuestro negocio tiene a un usuario y a un cliente y que no siempre es el mismo. Cosa que en otras industrias típicamente el que recibe el servicio es el que paga por el servicio y es el mismo. Entonces lo más parecido que yo he encontrado, y probablemente ChatGPT me dé mejores ejemplos, pero es que Kigo en ese sentido somos como una fábrica de juguetes, ¿no? Y vas a ver por qué tiene que ver con tu pregunta. Como Mattel o como Hasbro o como tal. Y estos cuates tienen que tener la capacidad de crear juguetes que le hablen a dos personas que son distintas, ¿no? Al niño que lo ilusionen, que le llame la atención, que le guste, pero también al que va a pagar el juguete, que típicamente no es el niño, es el papá, el abuelo, el tío, el padrino o quien sea. Y ellos tienen escuchan otras cosas y ellos se fijan en que la pintura no tenga plomo, en que sea educativo, en que, ¿no? Y el niño lo está viendo es que brille y brinque, ¿no? O sea, entonces esta doble comunicación es importante y ellos tienen que estar conscientes de ella. Y nosotros también. Nosotros tenemos a clientes, tenemos a 600 clientes que son los dueños de centros comerciales, los funcionarios públicos de ayuntamientos, los directivos de mesas directivas de fraccionamientos, las administradoras de corporativos, son mis clientes. Pero tengo a millones de usuarios que son quien saca la aplicación y escanea un código, quien pone su rostro y tal. Y tengo que hablarle a los dos. Normalmente los intereses de los dos van alineados. Pero llega un punto en el que pueden contravenirse. Y como empresa, como juguetería, tú tienes que estar consciente y decir, si se contravienen los intereses, ¿por quién me apuesto? ¿A quién me debo? Y esto que es una pregunta que suena fácil, ojo, es fundamental que la hagas en lo más pronto posible en tu emprendimiento. ¿Tu usuario y tu cliente es distinto? Si es check,
¿a quién te debes? Y cuando tengas que tomar una decisión en la cual a uno no le guste, ¿de quién es? Nosotros en Kigo ya nos la hicimos y nos recordamos esa pregunta todos los días y nos debemos a los usuarios. Y en ese sentido respondo tu pregunta. No hay nada más valioso que la data, la privacidad y los derechos de nuestros usuarios. Y es por eso que esa información, además de cumplir con las regulaciones legales, de estar anonimizada, de no tener un acceso directo a ella, nos debemos a ellos. Entonces, jamás traicionaríamos, o bajo mi dirección se traicionaría la sacralidad de esa información. Al contrario, solo queremos el dato anonimizado para ayudarte a tomar mejores decisiones. Pero no necesito saber cuántos años tienes y qué tipo de piel tienes. Al final, los datos que nosotros pedimos son datos que cualquiera podría obtener. Si yo me bajo a un centro comercial y me pongo a copiar placas, tengo las placas de los vehículos. ¿Qué es lo que yo no entiendo, ¿no? Que te decía, o sea, mucha gente que conoce la aplicación y bueno, conoce, digamos, de Kigo, me dice, no, pues es que tienen esta información. Le digo, y tú le hablas de tu relación personal a ChatGPT, ¿no? Con tu mujer, o le subes a Facebook la foto de tus hijos, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué te importa tanto que una aplicación nada más te sepa dónde estás, ¿no? Que digo, igual también lo sabe Google cuando te metes a Maps, ¿no? Es que a lo mejor no estabas consciente, pero cuando le pusiste un tag a tu vehículo, le estás dando un identificador que está siendo leído por antenas, ¿no? Que están contenidas. Lo que pasa es que Kigo lo hace de manera más inteligente, más moderna, más eficiente y con más candados. Pero insisto, al final nos debemos a los usuarios. Y en el momento en el que la información contenida en Kigo pueda representar un problema para nuestros usuarios, pues nuestro deber inmediato es pulverizarla, comunicarlo al usuario final y en ese sentido, pues que sepa que su información está resguardada como debe ser. Porque otra vez, no hicimos esto para vender bases de datos. Hicimos esto para mejorarles la vida. Sí, y si la información hace que esto no te mejore la vida, pues ojo, estamos fallando, ¿no? Y hemos tenido errores, ¿eh? Una vez tuvimos un tema que era muy noble. Había una exposición de arte, ¿no? Y unas obras de teatro de la ciudad, y entonces quería anunciárselas a los ciudadanos. Y la decisión era, ok, a la persona que se estaciona en la zona centro, en esos horarios, hay que mandarles un mensaje diciendo, hoy hay teatro, ¿no? Y alguien se equivocó y en el prompt, ¿no? O sea, en la programación, se lo mandó a todo mundo que había estado en el centro en los últimos días, ¿no? Y entonces era muy incómodo tú estar en tu casa a las 8 de la noche a punto de ver una... y que te dijeran, hay una obra de teatro en el centro, ¿no? Y claro que fue un error, y claro que la gente lo reclamó, y claro que tiene razón, y por eso pedimos perdón y dijimos, claro que no vuelve a pasar, y pusimos ahora los candados para que eso no pueda suceder, pero insisto, no fue un tema de una filtración, no fue un tema de un robo de información, fue un tema de que se oprimió el botón en el lugar incorrecto y se envió a quien no se debía mandar un mensaje. A mí me parece bastante interesante siempre hacer las partes 2 del podcast, porque encuentro más la anatomía del emprendedor que como tal de la empresa. O sea, ahorita platicas muchas cosas de Kigo, pero veo más de Carlos. Y me gustaría justo esta última parte, ya para cerrar, enfocarme más en ti. Carlos, tú eres Kigo todos los días, ¿no? Pero detrás de Kigo también hay una formación de aprendizaje y de muchas cosas que afrontas como emprendedor. ¿Cómo le haces cómo le hace un CEO como tú todos los días para organizar su semana, por ejemplo? Híjole, yo creo que en ese sentido no soy el CEO ideal. Yo tengo la gran ventaja de que yo como, desayuno, ceno, vivo, respiro Kigo, ¿no? Mis respetos, quien logra tener la cabeza en distintos emprendimientos o en distintas empresas y demás. Y eso es una ventaja al final, porque cuando no estás organizado, si todo el día estás pensando, pues te subes al transporte público con tu hija porque le quieres dar una lección de vida de padre e hijo y descubres una oportunidad de negocio, porque estás todo el tiempo. Sueño con Kigo, trato de que mis hijos estén orgullosos de la empresa que dirige su papá, ¿no? Y también un poco, oye, ¿por qué eres cuidadoso de las otras personas? Porque no quiero que mis hijos vivan en un mundo donde digan, ay, tu papá abusó de esto o le hizo mal con esto, ¿no? Al final, adoro a mis hijos, adoro a mi esposa, quiero a mi familia y no creo en este tema. Yo no sé si la palabra correcta es equilibrio de vida o facetas en las que me tendré que poner una máscara para ser director de esta empresa y otra máscara para ser papá y otra máscara para ser amigo. Y no, este es Carlos, es el mismo, con los mismos errores, igual de gritón en su casa que en la empresa, igual de apasionado con sus cuates que con sus papás.
y es el que soy, ¿no? Y créeme que no lo presumo, o sea, con muchísimas deficiencias, pero con muchas ganas de aprender, de ser mejor y sobre todo de trascender. Entonces, ¿cómo organizo mi semana? Pues trato de salir ya solo una vez a la semana. Nosotros viajamos mucho en Kigo porque si bien estamos orgullosísimos de que la sede de la empresa sea Puebla, pues el mercado y el mandato que tenemos de nuestro consejo es la conquista del país, por lo menos, y entonces eso implica pues tener oficinas en varias partes de la República y clientes en varias partes. Seré incongruente que si estoy diciendo que creo en la presencialidad y creo en el encontrar a las personas, pues todo lo que hiciéramos era a distancia, entonces hay que ir. Esta semana estuve en Guadalajara, la semana pasada estuve en Mérida, la antepasada en Monterrey y así. Entonces trato de que solo sea 1 o 2 días el estar fuera, de más tiempo estoy aquí. Cada vez, gracias al buen equipo que tenemos, puedo dedicar más tiempo a la estrategia y a lo que viene, al Kigo del futuro y menos a la ejecución. La ejecución está en buenas manos, entonces busco también temas de alianzas estratégicas, estamos muy dedicados ahora a ver cómo crecer a través de shortcuts, ¿no? Entonces estos atajos son alianzas, compras de empresas, fusiones, entonces eso le dedicamos tiempo, la atención a nuestros socios, a quien ha confiado su capital en nosotros, por supuesto que también implica algo de tiempo, y me encanta visitar a nuestros clientes. Me encanta ir a los proyectos, me encanta detectar oportunidades, me encanta, bueno, eso no me encanta tanto, ver cuando hemos descuidado algo y tengo que regresar y dar un manotazo. Y luego es el peligro de estas empresas que queremos crecer rápido, ¿no? Que en el afán de crecer te abocas mucho al cliente nuevo, pero hay que reconocer al que creyó en nosotros cuando éramos chiquitos. Y hoy, por ejemplo, tuve 2 reuniones con clientes de hace muchos años y me encanta estar ahí cerca de ellos. Carlos, aquí siempre les pregunto al final una frase que le dirían al Carlos más chico. Yo le diría al Carlos Ujú. del anterior podcast y al Carlos que hoy en día ha aprendido más cosas en este proceso de que también ya hay nuevos productos de Kigo y esta expansión. ¿Qué aprendizaje te quedas como emprendedor que te gustaría compartírselo a todos los emprendedores y personas que están dentro de las empresas y gente del mundo profesional que busca desarrollarse en este episodio? Al Carlos de hace muchos años, el Carlos que empezó, le diría, cree más en ti, ¿no? Ten más confianza y le diría la pasión paga. Es decir, todas las deficiencias que sabes que existen por el país en el que estás emprendiendo, ¿no? Cuando no habíamos entendido que esta es la gran oportunidad de México, porque no tienes la formación profesional que típicamente se dice que tiene que tener quien pone una empresa, porque no tienes las conexiones, porque no estás expuesto a ese network. Ten más confianza porque la pasión paga. La pasión de estar haciendo las cosas porque crees en ellas va a compensar que no sepas inglés, ¿no? Entonces, yo me hubiera encantado vivir con menos ansiedad muchas de las etapas. Y al Carlos de hace el podcast de hace una temporada, un par de temporadas, hace un par de años, yo le diría, cuida las relaciones personales. Creo que una de las cosas que siempre me van a doler es que en este proceso eh, haya descuidado, en este afán de servir a millones, te olvides de que hay que servir al que tienes a tu derecha, a tu izquierda, ¿no? Porque entonces eso te vuelve un tanto incongruente. Y siento que es algo que me puedo reclamar y me reclamo hoy todos los días. Hay que cuidar la amistad, hay que cuidar el cariño, hay que cuidar al que tienes junto, porque no puede ser farol de la calle y oscuridad de tu casa. Qué fuerte, porque es bastante interesante todo lo que mencionas. El tema de emprender conlleva muchos sacrificios y hoy en día, pues bueno, has afrontado muchos que bueno, me imagino que cada día es un reto nuevo, ¿no? Cada vez que se hace más grande el barco, hay más marineros que cuidar por un lado y también hay más olas que descubres que existen y criaturas en el mar. Bueno, pues Carlos, qué gusto haber hecho esta parte 2. ¿Cómo te encontramos en redes sociales y aquí? A ver, yo estoy como Anaya Carlos en prácticamente todas las redes sociales. No la reviso muy seguido, pero encantado de ahí encontrarnos. Y Kigo.pro, igual en todas las redes. Y encantados de seguir en contacto. La verdad que qué gusto que podamos hacer este podcast y estoy seguro que a algún emprendedor les sirvió. Es por eso que les pido su like, su comentario, que nos comenten qué opinaron a lo largo del video. De seguro va a caer uno que otro, pero que también lo compartan, porque
Se puede emprender en Latinoamérica con tema tecnología en ideas totalmente disruptivas como lo que ahorita también estás creando con los otros productos. También los invitamos a ver las redes sociales para que los conozcan. Y pues Carlos, qué gusto que hagamos esta segunda parte y pues compártanlo. ¿Algo más que le quieras decir a alguien? Nada, mi querido Eric, repetirles que créanme que lo hago con cariño, lo que les digo, los digo desde el corazón y ojalá pueda servirles y agradecerte porque yo sé y sé en estos años pues lo pesado, lo intenso que es este tema de querer comunicar, pero qué mejor y ojalá el mundo empiece a valorar a quien quiere comunicar cosas buenas, a quien quiere aportar y a quien he encontrado en este tema de la comunicación pues una manera de amar a los demás. Entonces, enhorabuena y ojalá cada vez seamos muchos más los que podamos ser parte de este podcast y este proyecto.